es un día grande para la iglesia del Señor en todas las naciones. El día de hoy la iglesia de Cristo celebra su resurrección. Y la resurrección del Señor no es cualquier cosa. Es el día en que Él se separó de los demás. Es el día glorioso en el que su Padre le vindicó como su Hijo, como lo que Él dijo que era y como lo que era. La resurrección separa a Cristo de todos los demás. La resurrección declara que Él tiene dominio y poder y autoridad sobre la muerte. Él se levantó triunfante de la muerte, porque la muerte, como dijo el apóstol Pedro, no fue capaz de retenerle. Nuestro Señor está vivo y está en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme a el libro de los Hechos, capítulo 13. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Tenemos el mensaje más extenso del apóstol Pablo narrado por Lucas. Versículo 26. Dice la escritura: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros se nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó, aleluya, de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios lo ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Por medio de él, todo aquel que cree
es justificado. Lucas en el capítulo 4 nos da una narración extraordinaria. La Biblia nos dice que ninguno de los discípulos tenía expectación por la resurrección del Señor. Sus enemigos sí se acordaron de que Él dijo que resucitaría, por lo cual mandaron a poner guarda en su tumba. Pero ni uno solo de sus discípulos trajo a memoria que Jesús había dicho que debía padecer, que debía sufrir y ser muerto, pero al tercer día se levantaría. Así que Lucas nos dice que el primer día de la semana, un día como hoy, nos dice Lucas en el capítulo 24, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Habían preparado especias aromáticas para un muerto, pero Jesús estaba vivo. Así que ellas van con la expectación de encontrar el cuerpo e ungirle como no se pudo hacer cabalmente antes de enterrarle. Entonces encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hay problema, no está el cuerpo. Algo le ha pasado, pero aún no encuentran el cuerpo y todavía no pasa por su mente que Jesús dijo que iba a resucitar. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ella dos varones en vestidura resplandeciente. Y estando ellas atemorizadas e inclinado su rostro en tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Qué hermoso. No está aquí. No está aquí. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. La resurrección. Pablo le dijo a los corintios que si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no tiene sentido y nuestra fe tampoco lo tiene. Es algo vano. Y en el versículo 17 le dice: si Cristo no ha resucitado, no solo nuestra fe es vana, nuestra fe es falsa. Y todavía estamos en nuestros pecados. Si Él no resucitó, nuestra fe es una fe falsa y nuestros pecados no han sido quitados. Todavía estamos en nuestros pecados. Entonces también, dijo Pablo, los que han dormido en Cristo están perdidos. Todos los que murieron poniendo su confianza y su fe en Cristo están perdidos porque pusieron su confianza y su fe en un falso. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero Cristo no está muerto, sino que ha resucitado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Miremos en primer lugar en el texto que acabamos de leer. Un Salvador rechazado conforme a las Escrituras.
un Salvador rechazado conforme a las Escrituras. Pablo les dice en este sermón en una sinagoga en Antioquía de Pisidia a todos los presentes, versículo 26, a los descendientes de Abraham y a cuantos adoráis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pero dice el versículo 27, pero ellos no lo acogieron. Porque todos los que habitan en Jerusalén, sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron. Cuando condenaron a Jesús, cumplieron las Escrituras, aunque lo ignoraban. Ni a él, ni las palabras de que hablaron los profetas, lo acogieron. No lo acogieron como Mesías, ni lo acogieron como Salvador. No lo reconocieron como fue anunciado por las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro declara: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Dios se mostró a través de Jesús, dice Pedro. Fue un varón confirmado por Dios, aprobado por Dios. Las maravillas, los hechos y las obras de él así lo atestiguan. Como todos vosotros sabéis, es decir, lo que Jesús hizo, lo hizo delante de ellos y no en privado. Públicamente mostró la autentificación de Dios sobre él. Sus señales, sus milagros y sus prodigios testificaban esto. Eran la confirmación de Dios sobre él, tal como estaba profetizado. Pero ellos no aceptaron estas credenciales de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 2, el principal de la sinagoga, uno de ellos llamado Nicodemo, declara: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aún en su ignorancia, no lo sabían, pero estaban cumpliendo la Escritura. Pero aún en su ignorancia son culpables. Les dice Pablo, de pedir a Pilato que le diera muerte sin causa, es decir, siendo inocente. Siendo inocente, le crucificaron. Son culpables, porque pidieron a Pilato que soltara a un malhechor y condenara a la muerte a un inocente, a Jesús, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 4. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Un romano no encuentra delito alguno, pero los religiosos de aquellos días quieren que le mate. Y no solo que le mate con la peor muerte, que le crucifique. Crucifícale, gritaron ellos. Es decir, el tipo de muerte que Jesús iba a padecer fue pedida, solicitada por su propio pueblo, por los principales. Crucifícale. El capítulo 3, versículos 13 y 14 de este mismo libro de los Hechos nos dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad.
Por eso Jesús le dijo a Pilato: quienes me entregaron a ti, mayor culpa tienen que tú. Él había resuelto poner a Jesús en libertad, pero ellos pidieron que le matara. Versículo 14. Pero ustedes, allí está, repudiaron. ¿A quién repudiaron? Al santo, al justo, y pidieron que se les concediera un asesino. Hermano, ese es el corazón del hombre. Desprecia a Jesús y recibe a cualquiera, aún a un malhechor. Y el corazón humano no ha cambiado. Rechaza a Jesús porque hasta hoy lo rechaza y recibe a cualquiera. Al hacer esto, nos dice Pablo que fueron instrumentos para cumplir las profecías, aunque no se lo propusieron, pero al juzgarlo, la cumplieron. Versículo 29, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, todo lo que estaba escrito acerca de él, sin fallar nada, se cumplió. Todo lo que estaba escrito acerca de él se llevó a cabo. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Todo el tiempo de la crucifixión hasta la sepultura era el cumplimiento de lo profetizado. Allí no se añadió nada. Nada mancó. Todo fue el cumplimiento de las escrituras. Juan capítulo 19, versículo 28. Noten qué exactitud. Nos dice que después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Es decir, el tengo sed no sale así nada más porque tengo sed. Para que se cumpliera, ¿qué? La escritura, dijo: tengo sed. Y tenía que ser así porque era el plan de Dios el que se estaba llevando a cabo. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, él declara: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y bien que lo hizo. Dio su vida y la tomó de nuevo. La dio cuando quiso darla y la tomó cuando quiso tomarla. Porque él mismo declaró: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Versículo 18: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte a ti y a mí nos puede alcanzar súbitamente, pero no a Jesús. Jesús murió cuando Él quiso, entregó el Espíritu y dijo: consumado es. No podía morir ni un segundo antes. Cuando quiso, entregó el Espíritu. Padre, en tu mano, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 22, versículo 37. El gran propósito de su venida era este, porque así lo declaró: porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Lo pusieron con dos ladrones para humillarlo, sí, para humillarlo, pero porque estaba escrito también. Con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene que cumplimiento. Y no solamente nos dice la escritura que fue contado con los transgresores. También Isaías capítulo 53, versículo 12 nos dijo que oró por ellos. Y claro que oró cuando dijo: Padre, no les tomes, ¿qué? En cuenta este mal.
ahí en la cruz. 3 horas de agonía nos darán los 4 evangelios. 3 horas de dolor. Allí Él estaba llevando el pecado nuestro. Allí Él estaba pagando el precio de nuestra maldad. El castigo de nuestra paz estaba cayendo sobre Él. Allí Él estaba cancelando nuestra deuda. Hermano, ¿cuán deudores somos al Señor? Y al declarar, consumado es, nuestra deuda fue plenamente cancelada. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Nuestra deuda fue totalmente cancelada. No quedó un rédito, no hay nada que no fuera pagado allí. Todo fue pagado por Él en el madero. Oh, amigo mío, solo Jesús, con su vida perfecta, con su vida justa delante de Dios, podía con su sacrificio satisfacer a Dios, con su sacrificio satisfacer la justicia justa de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Hermanos queridos, sí, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre fue el único plan de Dios para nuestra salvación. Porque Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Jesucristo? Gloria a Dios por Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí, murió por nosotros. Pero Pablo ahora nos dice que el Señor revirtió el dolor de la muerte, la agonía de la muerte. Dios el Padre sí invirtió el resultado. Satanás y sus demonios creyeron verse vencedores a verle muerto en la cruz, pero Dios invirtió el resultado. Aleluya. Su hijo murió, pero no quedó vencido por la muerte. Dios le levantó de entre los muertos. Así nos dice Pablo, versículo 30, que Él le levantó de entre los muertos. Le levantó de entre los muertos, dice Pablo, y ahora está vivo. Hermanos míos, al Cristo que adoramos en esta mañana está vivo y está en medio de nosotros. Porque Él ha prometido, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No estoy yo simbólicamente, allí estoy yo verdaderamente. Se ha levantado de los muertos. Dios lo levantó, dice Pablo, de entre los muertos. Versículo 30 y 31. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con Él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Dios lo levantó. Las mujeres tuvieron temor, nos dice Lucas en el texto que leímos. Cuando estos varones con ropas resplandecientes les aparecieron y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Es increíble. Aquellos que han ido a el cementerio de Arlington, tantas tumbas de prominentes hombres en Estados Unidos, podemos ir ahí y mirar todas esas tumbas.
Esos hombres están ahí. Si vas a Egipto, puedes ir al Valle de los Reyes. Allí estaban la sepultura de los faraones. O al Museo de Cairo. Allí hay muchas tumbas, muchas momias de reyes, de prominentes. Puedes viajar a París y vas a encontrar la tumba de Napoleón. Está ahí la tumba de Napoleón. Puedes ir a visitarla. Pero puedes ir a Jerusalén también, porque en Jerusalén está la tumba de Abraham y también la de David. Hay escoltas militares ante la tumba de David. La gente puede entrar. Pero la tumba de Jesús es más famosa que todas las tumbas. Pero no porque haya nada adentro, sino porque está vacía. Bendito el nombre del Señor. La tumba del Señor está vacía. No hay nada que buscar ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Dios lo levantó, dice Pablo. Dios lo levantó de entre los muertos. Dios vindicó el honor de su Hijo. Dios lo levantó. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solo es un acto del poder de Dios, es también un acto de la justicia de Dios. Fue condenado como culpable, fue condenado como criminal, fue condenado como un blasfemo, fue condenado como un mentiroso porque él dijo que era lo que no era. Pero Dios lo levantó. Y al levantarlo dio testimonio de que ese era en verdad lo que dijo que era, el Hijo de Dios. La resurrección lo vindicó, Dios lo defendió gloriosamente, como inocente, como veraz. Con su resurrección, Dios declaró que había aceptado la obra redentora de su Hijo en la cruz del Calvario. Con su resurrección, Dios manifestó su satisfacción con la obra de su Hijo en la cruz, por lo cual ya no se requieren más sacrificios por el pecado, ya no se requieren más sacrificios por la culpa, porque Cristo la pagó total. Por eso el sacrificio de las misas es una insensatez. No tiene sentido, porque el Hijo de Dios murió una sola vez y para siempre. Cuando Él dijo consumado es, consumado fue. Todas las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas. Su sacrificio, nos dice Pablo, fue un sacrificio de olor fragante para Dios. Efesios capítulo 5 versículo 2: anden en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Wow, fragante aroma. Dios, satisfecho con el sacrificio perfecto de su Hijo, lo justificó, lo glorificó y lo puso en libertad de la muerte. Lo levantó de entre la muerte. Hechos capítulo 2 versículo 24, Pedro declara: a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios lo trajo de entre la muerte a su Hijo.
le honró y lo exaltó. Aleluya. Lo hizo públicamente. Su resurrección anuncia su triunfo al universo, a las potestades, a las autoridades. Él se levantó triunfante. Su tumba está vacía. Y ahora la muerte no tiene potestad sobre él. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Juan le vio resucitado, pero no le vio en toda su gloria. Pero en Apocalipsis 1, él se aparece a Juan y dice: sus ojos eran como llamas de fuego, resplandecía. Cuando le vi, caí como muerto. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso dice Cristo de sí mismo. Yo soy, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, pero he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estoy vivo por los siglos de los siglos, y algo más, tengo la llave. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo tengo la llave, dice el Señor. Yo tengo la llave. Yo tengo la llave de la muerte. ¿Y de qué? Y del Hades. Tengo la llave, dice el Señor. Alabado sea su nombre. Este es el anuncio, este es el anuncio, este es el testimonio apostólico. Nos dice Pablo, Él está vivo. Dios lo levantó de los muertos. Pero esto no solo es una teoría. Pablo nos dice, verso 31, por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Por muchos días se apareció. Se apareció a aquello que él escogió. Se apareció por muchos días. No le vieron una vez, sino en repetidas ocasiones se apareció antes de su ascensión. Se apareció, le vieron, le palparon, le tocaron, comió con ellos. ¿Qué momento más especial? Pero hermano, no tengas envidia de eso, porque tú también y yo también lo veremos. Cara a cara, nos dice la Escritura, que le vamos a ver cara a cara. Hechos capítulo 1 versículo 3 nos dice Lucas: después de padecer la muerte, se les presentó, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. 40 días. En un mismo día, un día como hoy, apareció 5 veces. Nos dice la Escritura que en el mismo día de su resurrección le apareció a María Magdalena en el huerto. Es la primera que lo ve. María Magdalena, Juan capítulo 20 verso 14. Fue visto por las mujeres mientras iban a dar las nuevas a los discípulos.
Mateo 28:9. Las mujeres que subieron con María, también Jesús se les apareció y ellas cayeron a sus pies y le adoraron. María lo sujetó con tal magnitud que el Señor le dijo: suéltame, mujer. Todavía no subo al Padre. Todavía me queda rato aquí. Son 40 días que voy a pasar. Apareció a Cefas. Apareció a Pedro solo. Nos dice la Escritura que apareció a Pedro. Pero luego le apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús. Dos discípulos comunes y corrientes. Están tristes, están sacudidos porque el Señor ha muerto su esperanza, están desilusionados. Y el Señor se une a su caminata y les dice: ¿qué conversación es esta que oigo que tienen? De Jesús Nazareno que murió, que hicieron esto, que lo otro, etc. Y él le dice: cuéntenme más, ¿qué? Pero tú eres el único forastero, le dicen ellos a Jesús. Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Dónde tú andabas? Y le cuentan al Señor cómo él. Nosotros creíamos, dice, nosotros creíamos que era el que iba a redimir a Israel. En otras palabras, nosotros creíamos que este era el que nos iba a libertar. Pero hoy ya es el tercer día de beber. Pero ya está escrito que no vio corrupción. Y mientras hablan, dice que Jesús caminaba con ellos y que sus ojos estaban vedados. Sus ojos estaban vedados para que no le reconocieran. Y allí Jesús le dio un curso intensivo en una caminata, no como los nuestros que duran 12 semanas. Un curso intensivo, y dice que a partir de los profetas empezó a decirle todo lo que los profetas decían de él. Pero decían de él ¿quién? Del que había muerto, del que ellos le estaban platicando. Solo que ellos no sabían que quien le estaba dando la plática era él mismo. Los profetas dijeron esto: mira lo que es, mira aquí, mira Génesis, mira el Cordero, mira Abraham, mira esto, mira lo otro. Dice que todo lo que los profetas hablaron de él. Y cuando llegaron a cierto lugar, dice que Jesús hizo como que iba a seguir. No dijo que iba a seguir, hizo como que iba a seguir. Y ellos le dijeron: pero no te vayas, quédate con nosotros. Ah, bueno. Y se quedó con ellos. Wow, hermanos míos, ¿qué Señor tenemos? Este no es Pedro, este no es Juan, estos ninguno no son de los 12. No sabemos quiénes son. Un tal Cleofa, pero nadie sabe quién es Cleofa. Se quedó con ellos. Y cuando partió el pan, dice que el Señor le abrió los ojos. Aleluya, gloria a Dios por el que abre los ojos. Le abrió los ojos y entonces le reconocieron. Pero cuando le reconocieron, ¡fua! Se desapareció de su vista. Escuchen, se desapareció de su vista. No dice que se fue, se desapareció de su vista. Porque Jesús está en medio nuestro, aunque no lo veamos. Su presencia es tan real. Mientras adorábamos al Señor, yo sé, estoy seguro que Él estaba en medio nuestro. En medio nuestro, adorando al Señor. Se desapareció de su vista. Y de repente aparece a Cefas y aparece a los 11. Oh, hermanos, qué maravilla. Pero Pablo nos dice más. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que no solo se le apareció a estos dos, que no solo se le apareció a María Magdalena, a las mujeres, no solo a los 11 y otros discípulos, a más de 500 hermanos.
Dice Pablo que en esos 40 días más de 500 fueron testigos escogidos. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No a 500, más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales vive, dice Pablo aún, pero algunos ya duermen. Qué testimonio más increíble. Qué testimonio. Pablo no se menciona a sí mismo como un testigo del Cristo resucitado. Aquí en Hechos, pero en los Corintios, versículos 7 y 8 del capítulo 15 dice: y después se apareció a Jacobo. Se apareció a Jacobo como testimonio a su familia. Se le apareció a su hermano, a Jacobo. Santiago se le apareció. Nos dice Pablo que se le apareció a Jacobo. Luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Gloria a Dios. Quiere decir que Pablo no está hablando solo por lo que le contaron. Se me apareció a mí. Todos ellos fueron sus testigos de su resurrección. No de un mito, no de un cuento, sino de lo que habían presenciado sus propios ojos. Como dijo Juan, lo que contemplaron nuestros propios ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Oh, pero si es cierto, verdadero y auténtico que apareció a todos y a cada uno de ellos, nosotros también somos testigos. Aunque nuestros ojos no le han contemplado físicamente, de que Él vive. ¿Cuántos son testigos de que Él vive? De que Él vive. Aleluya. No solo en nuestros recuerdos, que Él vive en nuestros corazones y que vive en medio de su pueblo. Su presencia es tan real para los hijos del Señor. Su Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Aleluya. De que Él está vivo y que nosotros somos sus hijos. Pablo nos dice que este es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a los padres. Versículos 32 y 36. Nosotros anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, está refiriéndose a la resurrección aquí. Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Estas son las buenas nuevas, dice Pablo, versículo 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas, las buenas noticias. Es increíble que Pablo resume todas las promesas de Dios en el hecho de resucitar a su Hijo Jesucristo. Y lo hace bien. Porque si el Hijo de Dios no hubiese resucitado, ninguna de las promesas hechas se llevarían a cabo. Pero ahora Jesucristo ha resucitado de los muertos y todo lo que Dios ha prometido se llevará a cabo. Aleluya. Él es el cumplimiento de las promesas a los patriarcas, especialmente a David. 3 textos usa Pablo
para testimoniar de esto. Salmo capítulo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pablo dice que esto se refiere a su resurrección. Cuando dice te engendré hoy, en resurrección. Era el Hijo de Dios eterno, pero aquí nació en resurrección. El Rey que nos habla el Salmo 2 es proclamado como Hijo, con su exaltación, resurrección, ascensión a la diestra del Padre. Romanos capítulo 1, versículo 3, Pablo los certifica de esta manera: fue declarado. Esto es lo que hace. Yo te engendré, tú eres mi hijo. Fue declarado. Es el mensaje acerca de su hijo, que fue declarado Hijo de Dios, con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ese cumplimiento de la promesa a David. Sí, Isaías 55:3. Os daré las misericordias fieles a David. Pero no se cumplen en David, se cumplen en Jesús. Es el cumplimiento de aquel que es fiel, Jesús. Y el Salmo 16, versículo 10, donde dice que no permitirás que tu santo, ¿qué? Vea corrupción. No permitirás. Oh hermano, aquel que es el Hijo de Dios, el heredero de David, vence la muerte. Pero esto no se cumplió en David, porque David, dice Pablo y dice Pedro, está entre ustedes, su tumba está entre ustedes, pero no para siempre. Ay, hermanos míos, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están felices? Oh, hermanos míos. Esto es para prorrumpir en alabanza. Porque Pablo ahora dice que la resurrección nos da la capacidad, nos da la autoridad de proclamar, de anunciar el perdón de pecados. Versículo 38 y 39 dice de esta manera: por tanto, hermano, sepan que por medio de él le es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¡Qué noticia más grande! Si él no se hubiera levantado de los muertos, no estuviéramos hablando hoy de perdón de pecados. Pero él se levantó de entre los muertos y está vivo, y por eso podemos proclamar el perdón de los pecados para todo aquel que cree. Pablo ata el perdón de los pecados y la justificación a la resurrección del Hijo de Dios. Todo lo que él prometió, si él está vivo, lo que prometió, así también se llevará a cabo. Y él prometió: el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en aquel que me envió, no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Todos los beneficios de la obra de Cristo, de su muerte en la cruz, nunca se alcanzarían si no hubiera sido levantado de entre los muertos y exaltado a la diestra de Dios. Porque tenía que ser exaltado a la diestra de Dios para presentarse allí por ti y por mí, triunfante. Aleluya. Wow, hermanos míos. Absorber, dice, para absorber, el versículo 39. Él absorbe, nos libera. Hechos capítulo 5, verso 30. Noten: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, dice Pedro, a quien ustedes mataron y colgaron en la cruz.
A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y qué más? Y perdón de pecado. Él, vivo en la presencia a la diestra del Padre, puede dar arrepentimiento. ¿Y qué más? Y perdón de pecados. Amigo mío, Él puede dar arrepentimiento y perdón de pecado. Y no solo que puede hacer, lo que lo hace. Porque lo ha hecho conmigo y contigo. El único que puede traer un corazón humillado delante de Dios es Cristo mismo. Y el único que puede absolver los pecados es Cristo mismo. Cristo y solo Cristo. Nadie más puede hacer esto. Y lo hace no un Cristo muerto, sino un Cristo que está vivo. Nosotros, dice el versículo 32, somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿A los que obedecen qué? A los que creen en Él. El perdón de pecado por medio de Él. No hay perdón fuera de Jesucristo. Tomó nuestra naturaleza para cargar con nuestra pena. Sí, tomó nuestra naturaleza para ser mi sustituto. Un Salvador sin pecado, muriendo por los pecados tuyos y míos. Un Salvador inocente, llevando mi culpa y tu culpa. Tiene poder para darme hoy perdón. Aleluya. Pablo dice en el versículo 39 que la ley de Moisés nunca pudo garantizar esto. La ley de Moisés, con todo su sacrificio, todas las cosas, no pudieron, dice, por medio de la ley, no pudieron ser justificados, no pudieron ser aceptos, no pudieron ser perdonados. Pero por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Ahora Él lo ofrece para todos nosotros. Efesios capítulo 1 verso 7, mira qué hermoso. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Usted no tiene que ir a Higüey a pie para que sus pecados le sean perdonados. Ahí donde usted está sentado, venga Cristo y crea en Él, y todos sus pecados serán perdonados. Él ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo. Nuestro Salvador viviente nos ofrece salvación porque Él la ganó en la cruz del Calvario. Por eso la ofrece. Por este perdón somos librados de la condenación y se nos otorga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa con aquel que cree que sus pecados le son perdonados? Oh, si ha resucitado, entonces todo lo que se dijo de Él fue verdad. Todo lo que Él prometió es verdad. Pero si todo lo que Él dijo también es verdad, todo el que le menosprecie será condenado. Todo el que cierre su corazón será condenado, porque Él también lo dijo. Amigo mío, si los pecados no son perdonados, la condenación es segura. Por supuesto, salvó al ladrón en la cruz cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí. A cualquiera de los que murieron ahí en la discoteca Jet-Set, si en ese momento se acogieron a Cristo y clamaron a Cristo, son salvos.
No importa que tú no lo hayas oído. No importa que hubiesen testigos, no hubiera. Con Cristo como testigo es suficiente. Pero si murieron súbitamente y no tuvieron la oportunidad de mirar al Salvador, son condenados. Oh, hermano, esto es triste, pero es la realidad. Si los pecados no son perdonados, el juicio y la condenación es segura. Hechos capítulo 10, verso 42. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyere recibirán perdón de los pecados. Aleluya. Cristo trajo el perdón de pecado a la humanidad. Acógete a Jesucristo. Corre a Jesucristo hoy, para que recibas una completa, total reconciliación con Dios. Porque el perdón te reconcilia con Dios. Por eso Pablo habla aquí de justificación para todo el que cree. Es declarado justo, es declarado acepto y viene a ser parte de la familia de Dios. Dios declara justo a los pecadores que se aferran a Cristo por la fe. Qué misterio tan grande. No importa cuán grande sea el pecador y cuán inmensos sus pecados, si cree en el Señor Jesucristo y viene humillado ante Él, es perdonado y además declarado justo. Esto no es increíble. Es increíble, pero Él lo hace. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿cuántos? Por la obediencia de una familia, de Cristo, María, José y sus hermanos. No, por la obediencia de ¿cuántos? De uno, los muchos serán constituidos justos. Es la obediencia del Hijo de Dios la que lo llevó ahí al madero. Aleluya. Y nosotros que creemos en Él nos acogemos a Él por la fe. Por eso los discípulos, los apóstoles proclamaban Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación. ¿En cuánto? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Él está fuera de categoría. Solo en el nombre de Jesús se proclama salvación. Oh, amigo mío, Él es nuestra única esperanza. Él es mi única esperanza. Él es tu única esperanza. Jesús está vivo. Pero no solo en el cielo, a la diestra de Dios, sino que está en medio nuestro y en nuestros corazones. Jesús dijo: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Yo, dice, y mi Padre, ¿qué? Vendremos a Él. ¿Y qué más? Haremos morada con Él y cenaremos con Él. Habrá un gran banquete de la Trinidad en nuestros corazones. Porque Él dijo: yo vendré y mi Padre vendremos a Él. Hermanos míos, por eso que Pablo dijo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor vive en mí. Tú puedes decir: Jesús vive en mí. Y lo está. ¿Qué misterio? Con su victoria, todo lo que creemos en Él y estamos unidos a Él, ahora viviremos con Él. Porque así como Él resucitó, también nos levantará a todos nosotros. ¿Cuántos están felices de eso?
también nos levantará a todos nosotros. No, la gran noticia de las Escrituras no es que cuando morimos vamos a estar con Cristo. Esa no es la gran noticia. Esa es una gran noticia, pero no la más y más grande noticia. La más grande y más grande noticia es que no solo vamos a estar con Él cuando muramos, sino que Él nos levantará de entre los muertos y nos dará un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria suya. Nos dará un cuerpo indestructible para que podamos habitar con Él en nuestros cuerpos aquí en la tierra nueva y los cielos nuevos para siempre y jamás. ¿No te alegra eso? Eso es extraordinario. Nosotros que vivimos, digo Pablo, y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo de muerte será transformado. Aleluya. Él nos dará un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Sí, vamos al cementerio a sepultar a un familiar que murió en Cristo, pero Pablo dijo que los que durmieron en Él también se levantarán en aquel día con Él a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Aleluya. Y luego nosotros seremos transformados y así estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, oh hermano, oh no, nuestras canciones son pocas. Nuestra alabanza es poca. Él merece ¿qué? Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor por los siglos de los siglos. Póngase de pie conmigo. Mire Juan 11:25. Jesús hizo esta promesa tremenda. Jesús le dijo: no es que yo voy a resucitar, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Cuántos creen esto? ¿Crees esto? Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Él está vivo. Él está vivo. Inclina tu rostro ahí donde está de pie. Inclina tu rostro delante del Señor. Sé que hay algunos aquí que no conocen al Señor. Esta palabra también es para ti. Este día se puede convertir en un principio de día para ti, en un nuevo comienzo para ti. Este día se puede convertir en un nuevo comienzo para tu vida. Como dijo el Señor, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. El que está vivo, el que resucitó de entre los muertos, ese mismo tiene poder para darte vida a ti hoy, para sacarte de la muerte espiritual y darte vida por el Evangelio. Él te dice: cree en mí. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hoy es tu día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ahí donde tú estás, ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, aquí estoy. Hoy me entrego a ti con todo mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por abrir mis ojos esta mañana. Gracias por concederme fe para creer en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Confieso con mi boca que tú estás vivo, que moriste por mí, que te entregaste por mí. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Hoy te pido que me salves, Jesús.
que me salve y que me dé esa vida que tú has prometido dar a los que creen en ti. Sálvame, Jesús, sálvame. Hoy no me avergüenzo de ti, me entrego a ti de todo corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te confieso como mi Señor. Ven a ser el Señor de mi vida. Vengan y enseñoréate de mi vida. Toma el control de mi vida, te la doy a ti. Oh Señor, por Cristo. Amén y amén.